Bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión del tercer ciclo de charlas del mejor periodismo está por venir, organizado desde la Fundación Friedrich Ebert en su programa de comunicación para América Latina, en colaboración con la Fundación Gabo y con diversos medios aliados como Altair Magazine, revista Anfibia. Bueno, en las últimas semanas hemos estado videoconversando con mujeres periodistas, siguiendo siempre la propuesta central de estas charlas, que es pensar, imaginar un mejor periodismo, pensar e imaginar desde el presente pues ese futuro del periodismo que entre todos y todas estamos construyendo y que creemos que puede ser mejor. Estamos convencidas que puede ser mejor. Yo soy Pati Godoy y estoy feliz, encantada de cerrar este ciclo conversando con una periodista mexicana como yo, una periodista que además a la que admiro muchísimo. Ella es Mónica González. Mónica, hola, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Hola, muchas gracias, Pati. Muchas gracias a todos por invitarme. Muy emocionada. Mónica, para quien no lo sepa, es periodista y fotógrafa y actualmente forma parte del equipo del diario El País en México. Pero antes ella trabajó en muchos otros medios. Es una periodista multipremiada que ha ganado ya no sé cuántos premios de periodismo Gabo. Ahora nos lo dirás tú, Mónica, junto a varios equipos. Sí, junto a varios equipos periodísticos. Mónica es además documentalista y ha explorado otros territorios de la narración digital, interactiva. Y bueno, me gustaría, Mónica, si te parece que empecemos hablando con justo una idea de la que ya adelantábamos un poco antes de entrar aquí a conversar, de cómo, bueno, el periodismo lo sabemos todos y todas quienes ejercemos este oficio, que se ha transformado muchísimo en los últimos años. El reportear, el editar, la televisión, la radio, o sea, todo ha cambiado totalmente. Pero creo que una de las cosas que más se ha transformado es la fotografía, o sea, cómo ha pasado, o sea, cómo ha sido esa transformación y ese cambio, ¿no? Cómo lo has vivido tú, que tienes ya algunos años trabajando en diversos medios. ¿Qué destacarías de ese cambio? Porque pareciera que ahora, pues con las redes sociales, cualquiera puede ser fotógrafo, ¿no? Sí, bueno, nosotros experimentamos varias transformaciones, digamos, en la década del 2000, cuando llegaron los 2000 a nuestra vida, hace ya 20 años. Yo empezaba a trabajar y la digitalización había hecho un poco digo poco porque todavía se siguen usando los formatos para quienes elijan la manera análoga, pero quienes habíamos aprendido, habíamos estudiado para ser fotógrafos o fotógrafas, habíamos estudiado revelar, habíamos estudiado empezar a trabajar y de repente en un año llegó una cámara digital y eso nos movió. Creo que para muchas oportunidades buenas, pero también tuvimos que volver a capacitarnos como una generación, entender que el periodismo tenía que cambiar. Y para mí fue un aprendizaje hermoso porque creo que me abrió el panorama de entender que una de las cosas que uno siempre tiene que considerar es estar estudiando, capacitándote constantemente y jamás dejar este oficio como algo que ya has aprendido todo, que siempre tienes algo más que aprender de otros y creo que esto es algo que yo y muchos, creo que generaciones que encontramos en la educación constante y continua, ¿no? En diferentes talleres, nos dio la oportunidad para empezar a experimentar en otros formatos o en otras, pues en otras disciplinas. Pero sobre todo, creo que lo principal es que justo en cuanto más aprendes, pues más ambiciones. Y entonces todo el tiempo quieres ver y picar y hacer otra cosa y pues el mundo
se innova, todo el tiempo hace innovación, y pues gracias a eso tienes la oportunidad de llegar a un montón de audiencia que yo, por ejemplo, en México, si te digo hace 20 años, nunca me imaginé que esto de las redes, de las plataformas web, me iba a dar la oportunidad de estar dialogando con alguien en Alemania, ¿no? Por ejemplo, del proyecto. O en Japón, ¿no? O que esto que yo estaba haciendo en algún momento fuese para allá. Hemos hablado mucho, Mónica, se ha hablado mucho a lo largo de estas charlas del mejor periodismo está por venir, de que quizá las formas y las herramientas que nos brindó ese periodismo del siglo XX, que ya no son suficientes, quizá ya no nos alcanzan para contar y contarnos lo que nos pasa en el siglo XXI. Y creo que afortunadamente pues el periodismo ha empezado, porque además, como Pera Ortín decía el otro día que hay como una crisis de sentido, ¿no? Que el periodismo no encuentra o está un poco perdido buscando, pero afortunadamente en esa búsqueda creo que se han encontrado nuevos caminos, algunos caminos muy interesantes, con nuevos, no solo las herramientas, que también son interesantes, pero sí nuevos enfoques, nuevas formas de mirar, nuevas maneras de, como tú decías, de conectar con nuevos públicos, que de cualquier manera en un medio convencional y tradicional quizá no a los que no llegaríamos. Y para mí tú eres un ejemplo claro de esa búsqueda, ¿no? Eres una periodista que ha trascendido su propio trabajo como fotógrafa. En el periodismo haces video, has hecho documental interactivo y has tocado de alguna manera como el periodismo en sus múltiples y variadas formas, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición? O sea, ¿qué es lo que te ha conducido o empujado como a trascender, digamos, el mundo de la fotografía? Sí, pues yo estudié periodismo en la UNAM. Estudié un plan de estudios de 1968. Entonces, creo que algo que dijiste que a mí me gusta mucho y que siempre trato de recalcar cuando doy clases en las universidades o pláticas o charlas, es que ese tronco común sigue. O sea, ese es difícil que se transforme, que lo invadas, que lo transgredas. O sea, esa primera formación va a ser muy importante porque tienes la oportunidad de tener las herramientas para hacer investigación en cualquiera de las disciplinas o ramas o lo que sea que esté unida a la comunicación. Y eso es algo que yo agradezco porque en la Universidad Nacional lo que nos enseñaron fue a este tronco común, duro, fuerte, pero con un cierto dogma de principios que eran un bloque tan duro que nos permitía entonces aprender para poder ir, yo digo, como lijando la madera, ¿no? O sea, ibas dándole al tronco, ¿no? Y entonces necesitas, una vez que ya teníamos como esto, yo siempre, en México no hay una carrera de fotografía, de fotoperiodismo, está ahora en la Universidad de Veracruz, pero era complejo estudiar la fotografía como lo es en América Latina. O sea, la mayoría de los fotoperiodistas que ahora ustedes ven o que nos ven en esta generación de la que yo formo parte, empezábamos a, pues de alguna manera haciendo o estudiando en talleres, en encuentros de la WordPress, de POI, la TAM, hay un ejercicio hermoso que es Foto España. Entonces, ahí fuimos capacitándonos y, bueno, pues tuvimos la oportunidad de escuchar al otro, ¿no? Y eso fue muy bonito porque nos fue formando las experiencias de otros colegas, las capacidades de otros colegas, pero también las carencias de otros colegas nos fueron enseñando cómo poder empezar a formar nuestro propio estilo periodístico. Yo lo que entendí cuando empezó la era digital, de la fotografía digital que platicábamos, es que el mundo cambiaba demasiado rápido. O sea, cuando alguien ya sabía mandar por mail, hola, ya estaba el iPad, ¿no? Entonces todo era como muy dinámico y una de las cosas chistosas en la fotografía es que la vanguardia de la tecnología la lleva el Mundial y las Olimpiadas. Entonces, esto te permite, ya después te dejan o te dan acceso a todo lo demás, pero eso te permite que que veas,
que tengas la oportunidad de esa macroeconomía de los deportes, porque cuando yo empecé a hacer deportes, veías esa macroeconomía y decías, wow, ¿no? O sea, esa es la nueva tecnología, el nuevo enfoque. Y bueno, pues te ibas capacitando, pero creo que una de las cosas que no, donde nos atoramos, yo creo en América Latina, es que los periodistas pensamos en trasladar el medio o el papel, el periódico, a un web, ¿no? O sea, poner exactamente la maquetación, la misma información. Y nos tardamos en entender que el web tiene un propio lenguaje, una narrativa diferente, que tiene que verse de manera distinta y que tienes que ser sobre todo atrevido y pues con eso vas a tropezar, ¿no? Todo el tiempo con cosas que no gustan o que sí gustan, pero que no puede ser la réplica de un objeto tan hermoso como lo es un periódico impreso. Entonces, llevar el periódico a las webs fue como, ¿cuál es la oferta entonces en el primer resentimiento de la audiencia que me estás otorgando de manera diferente? Y una de las cosas que creo que funcionó, ¿no? Fue que la imagen y siempre ahí predominó, iba todavía más grande, ¿no? Y eso, pues a nosotros como fotógrafos nos encantó, porque entonces cuando solo tenía 6 páginas para un especial en un diario, no, pues en la web ya cada medio o cada tenía su fotogalería, podíamos hacer narrativas y esto nos aportó en a poder contar con historias, ¿no? Los acontecimientos y darnos oportunidad de profundizar. Si nosotros nos quedábamos con esa única foto que tenía que resumir un acontecimiento histórico en nuestros países, pues era como un poco frustrante porque siempre te decían en el archivo muerto de no sé qué están otras opciones, ¿no? Y entonces ahora con este tipo de oportunidades en el web podíamos hacer fotogalerías y eso para nosotros fue como una independencia gremial, ¿no? Como que fue como una oportunidad para irnos sobre todo y empezaron a surgir un montón de movimientos y colectivos hermosos, ¿no? Citaré Ruido Foto, ¿no? Unos increíbles en Brasil. Y sobre todo, como gremio, era observar y ver las imágenes que hacían de una manera brutal, pero la cobertura que se tenía en Brasil con algunos de los colectivos, o en España, o en El Salvador, o quienes estaban surgiendo su periodismo en Chile, y empezaban a subir a la web y se empezó a hacer un colectivo como Matrix, ¿no? Donde México entró también y empezamos a compartirnos y luego eso se volvió en encuentros. Tuvimos acá gente, empezábamos a decir hay que llamar a aquel, hay que llamar a este, hay que entender el otro y eso fue ya post empezar a conocernos. Pero bueno, pues otra de las cosas que a mí me encanta también es que llevar la investigación a estos espacios, o sea, estas profundidades de agarrar un tema en específico y poder plasmarlo en un web para ir explicando poco a poco, ¿no? la historia y buscar una narrativa de un caminito que yo le llamo como plano arquitectónico, que es más que una maqueta, ¿no? Es más bien un plano arquitectónico en una página web. Y esta arquitectura web es la que nosotros tenemos que empezar a entender para que nuestra audiencia pueda ir de un lado a otro y que nosotros queramos, ¿no? Llevándolos. Lo comparo mucho en México, hay un juego muy antiguo de serpiente y escaleras, ¿no? Sí, claro. Entonces subes, bajas, perdiste y así. Eso a mí fue una de las cosas que más me gustó. Y también otra de las partes es que los videojuegos, somos parte del videojuego, ¿no? Entonces el subir, bajar, picarle, hacerle, de alguna manera lo traemos también ya en el ADN y eso nos permite entender casi instintivamente por dónde queremos andar o cuál es el camino al andar. Entonces, esto, aprovecharlo en las audiencias, fue uno de los saltos muy grandes para mí porque entendí que así como había un montón de cosas que se estaban llenando en la web, de consumo basura, ¿no? De contenidos agresivos, de contenidos fuertes, de cosas que no valían la pena para la estancia de la visualización de la audiencia, pues entendí que tal vez nosotros podíamos atacar esa parte. Y atacar era entrar hacia esa narrativa, abordar este tipo de lenguajes, entrarle con todo en la participación,
pero también comprendiendo que esta multidisciplina era parte de la colectividad, ¿no? Okay. Que esto se hacía en bola, pues. Sí, ahora vamos para allá, sí, ahora vamos para allá, pero me quedo con esto que dices de buscar narrativas que de alguna manera también propongan un juego, ¿no? Una exploración, y también esa exploración por territorios cada vez más híbridos. Cada vez estamos viendo más, y tú has participado en muchos proyectos que proponen y que apuestan por contar historias utilizando, pues, ¿no? Cruce de lenguajes que se complementan, ya los formatos en sí, ya por sí solos, vírgenes, ya no existen, puros, ¿no? Ahora pues vemos experiencias y proyectos periodísticos donde hay video, hay sonido, hay infografía, hay ilustración, y eso a mí me entusiasma muchísimo. Es cierto que no todos los proyectos, digamos que necesitan, ¿no? de esas narrativas. Es cierto que el proyecto tiene que pedir esas cosas, y creo que ahí también hay como o sea, que todavía no sabemos bien en qué, o sea, para qué proyectos sí hay que usar determinadas herramientas, determinados lenguajes, pero creo que estamos en esa búsqueda, ¿no? de saber, y no sé si lleguemos, ¿no? a saberlo realmente, pero tu experiencia de trabajar entre formatos. Sí, creo que una de las cosas más siempre fueron los limitantes, ¿no? O sea, cuando sacaba como un proyecto visual en fotografía fija, siempre me pasaba por esta intuición de investigación, de formación periodística, de haber estudiado comunicación, periodismo colectivo, así se llama la carrera. Era como, ¿y qué más hay allá atrás? ¿No? Entonces, como esto solo tiene 2 dimensiones, pero y atrás de eso No, dijo ¿hay algo algo, más? ajá, atrás dijo algo que, ¿cómo puedo yo llevar? Y empezó por el audio. Una de las cosas que yo aprendí haciendo Geografía del Dolor, que es el proyecto que inicié en este formato, fue que me quedé limitada, no podía entender, y hubo una frustración muy grande al inicio porque no entendí en un principio cómo llevar lo que yo estaba escuchando. Entonces, no solo lo que estaba viendo, que ya de por sí era brutal, sí, y acompañando, sino cómo poder captar estos testimonios y charlas que teníamos en esta caravana que iniciamos, o caminata que empezamos en México con el Movimiento por la Paz, por las personas que habían desaparecido. Entonces, yo venía caminando, ¿no? Y escuchaba, y una señora decía algo que era abrumador, otro decía algo que era súper rico para la investigación. Y entonces eso yo decía, ¿cómo lo puedo como capturar, no? Para poder, y empecé a llevar una grabadora. Entonces empecé a grabarlas, pero luego pues yo me empecé a quedar con un testimonial de audios de colección en donde no entendía realmente qué era lo que pasaba, pero que entre ellas mismas me iban empujando, invocando hacia el mismo camino, ¿no? Entonces escuchaba después los audios cuando regresaba al hotel y empezaba a tomar fotos, y ahí es donde nace algo que es muy bonito, que es el inicio de Geografía, que son unas postales, que aquí tengo, por ejemplo, unas que quería mostrarles, que son como estas, ¿no? Okay. Entonces son postales de remitente, de viaje, De ¿no? viaje, De exacto. Veracruz. Sí, sí. Y entonces estas, atrás en el remitente, las personas escribían qué es lo que les había sucedido a sus familiares desaparecidos. Okay. Y me fui llenando de postales durante toda la trayectoria y después de audios, ¿no? Y cuando regresé de una de las coberturas, me di cuenta que yo tenía que hacer algo para que todo eso trabajo que yo había hecho, pero que además que había hecho que me hicieran, porque la gente te comparte su historia de manera hermosa, tenía que tener una visibilidad, y eso me empujó para poder empezar a crear este proyecto, en donde no solo era montar una página web de fotos, sino intentar narrar una historia en video, en documental,
Y con el colectivo SACBE, que es con quien yo empiezo, Javier García, Alejandra Saavedra y Iván Castanegra, nos empezamos a como empapar de cómo podría ser este primer experimento en una plataforma web para contar el fenómeno de la desaparición en 10 cortometrajes. Y bueno, pues ya de ahí nace toda la creatividad de este equipo que nos ayuda y nos permite hacer este recorrido por la República. Es un mapa y podemos entender más o menos regionalmente qué fue lo primero que nosotros entendimos, que las desapariciones en México no son exactamente iguales en el sur de nuestro país como en el norte, ¿no? Que suceden cosas diferentes. Y entonces toda esta preinformación nos ayudó a comprender un fenómeno o un acontecimiento histórico que nosotros queríamos abordar, pero que no sabíamos cómo, en la incapacidad y frustración que te digo del inicio, de no saber cómo ya sacar las cosas, porque el recurso de mis fotografías ya se había agotado. Después el recurso de las postales ya se habían publicado en diferentes revistas. Y entonces yo necesitaba como hacer una exposición y luego llevarlo a no sé de qué y hacer esta navegación. Y un documental requería un tiempo que no teníamos, que es pues primero pedir dinero para hacerlo, hacer el viaje por festivales y todo este recorrido que tiene, y yo lo que quería era que tenía la inmediatez, necesitaba la inmediatez de que se supiera qué es lo que estaba sucediendo con algunos familiares. Y bueno, pues afortunadamente el experimento nos quedó bien. Fuimos integrando a más miembros del equipo como músicos, que jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a necesitar una banda, ¿no? Para hacer este proyecto, el editor y otros, una pieza fundamental que es David Eads, que es el programador, ¿no? Claro. Ese es alguien que nosotros le decíamos, ¿será posible? Y siempre lo digo con Marcela Turati o con cualquiera que ¿será posible que si le haces aquí? Y ellos hacen esa magia del será posible, ¿no? Entonces es muy bonito entender y aprender a dialogar con otras disciplinas y que todo este conjunto de personas se hagan match y empiecen el engrane a girar para poder adelantarnos a un montón de cosas, ¿no? Y a seguir adelante para contarlo de manera diferente. Para quien no haya visto el proyecto del que habla Mónica, es Geografía del Dolor, es un proyecto interactivo web que está justo en la web y que es de fácil acceso, o sea que es gratuito y es un mapa de México que es un proyecto que resultó de este viaje por todo el país que hizo Mónica con muchos otros periodistas y muchas personas, ¿no? Y está, o sea, recomendadísimo, por favor, porque creo que es un proyecto súper valioso y también que aporta una mirada pues pues a la crisis de violencia, de la guerra contra el narco, increíble y que creo que es fundamental, Mónica, ¿no? ¿Es pues, geografiadeldolor.com? Sí, sí, geografiadeldolor.com. Y además es triste decirlo, pero justo es que no pasa de moda, ¿no? O sea, no es como algo que ya terminó. Y creo que esta oportunidad de arriesgar hacia la memoria es uno de los grandes como retos que tenemos los periodistas, porque y creo que es, o sea, tomamos una decisión arriesgada porque no sabíamos si esto iba a poder avanzar, pero quienes hicieron el rebote como de manera nuclear, ¿no? De una célula a una célula y una célula, que ahora es como lo más comprensible en la réplica de redes sociales, y ya estamos tan familiarizados, pero en ese entonces nosotros no, fueron las familias. Entonces, haber entendido que las familias se sentían que querían compartir su historia, porque hay algo cuando pasa este problema de la desaparición o la violencia, que es que la estigmatización cae sobre la población de una manera terrible. Entonces, poder aportar a contar la historia y luego que ellas y ellos no tuvieran que contarlo, sino solo compartían en su Facebook, y ahí es donde se hizo como el gran engranaje, como así reventó el ojo, porque fue muy interesante ver cómo
nosotros hicimos una chamba y la colocamos en este espacio negro, y luego ellos solitos empezaron a funcionar y a replicarse, y en su Facebook, en su Twitter, se fue compartiendo, y llegó un momento cuando checamos Google Analytics que estábamos viendo, que nos estaban viendo en Japón, y que nos estaban viendo en un montón de lugares a donde jamás nos hubiésemos imaginado que estuviéramos. Y poder aportar, ¿no? Esa semillita fue muy importante para nosotros como colectivo, pero también entender que ese iba a ser el inicio de un montón de cosas más, porque no tienes llenadera, ¿no? O sea, en esto te empiezas a decir, y si contamos, el problema y lo triste, creo que acá toca decir, es que pues en México hay un montón de cosas, ¿no? O sea, luego nos buscaron los familiares de personas desaparecidas en los años 70 para hacer un memorial histórico, terminamos desgastados muy anímicamente, no sabíamos si poder continuar, se nos había caído nuestro primer proyecto que era Frío en el Alma, que era un interactivo que habíamos presentado en el cine, entonces era como todas estas experiencias nos dieron la oportunidad de ser más ambiciosos para seguir contando, porque desafortunadamente las historias en México pues aparecen cada año, ¿no? Y justo nosotros habíamos terminado Geografía del Dolor y lo estábamos presentando en Argentina cuando pasa lo de los 43. Entonces era como querer tomar aire, ¿no? Y querer salir adelante, pero pues a veces cuando se te viene la avalancha de acontecimientos tan tristes, pues hay que aprender a hacer un espacio de tensión, de contención, de respirar, de salir del océano para salir en una burbuja, respirar, un poco de descanso, y de eso aprendimos mucho también de los colegas en otros países. Si no hubiéramos tenido a la gente en Colombia, o si no hubiéramos tenido a gente en Chile, o si no hubiéramos tenido este aprendizaje tan grande cuando estuvimos en Argentina, y ellos no se hubieran dado cuenta de la dinámica que nosotros llevábamos como tren, ¿no? Y entonces ellos te contenían y decían, no, espérate, es que esto es, además de que es riesgoso, ¿no? Ustedes están tocando fibras difíciles, y ustedes cómo están. Y entonces, por ejemplo, en Foto España, a mí todo el tiempo me decían, ¿y tú cómo estás? Y yo decía, no me importa, ¿no? Eso Yo no no importa, importo, ¿no? yo no Y, importo. y eso es algo que también los fotoperiodistas, bueno, y en general nosotros, todos los periodistas, todo el gremio, tenemos que aprender a esperar. Hay momentos para un montón de cosas, y hay momentos en los que tienes que detenerte porque es muy difícil seguir adelante cuando estás, pues le decimos acá, quemado, ¿no? Hay que así como hay que aprender a tener todo ese entusiasmo para subir y remontar y hacerlo y juntarte a las 12 de la noche, no importa, porque al otro día tienes que trabajar y hacer todas estas videollamadas que entonces se hacían. Era muy, pues vas con todo el carbón, vas echando toda la leña. Y Ahora que hablas justo de esto, Mónica, del cuidado emocional de los periodistas, Marcela Turati habla justo mucho y ha pensado y reflexionado mucho sobre esta idea de la ética del cuidado, que muchos periodistas, sobre todo quienes se enfrentan y hacen coberturas de violencia con víctimas, como es el caso tuyo y de muchas otras periodistas, sobre todo hay que decirlo mujeres, porque en México al menos el ejemplo clarísimo es que son las mujeres las que han contado, sí, absolutamente, sí, las que han contado pues el dolor, la tragedia y nos han de alguna manera como acercado a esa otra mirada del conflicto. Y Marcela habla pues de eso, ¿no? De que esa necesidad de tomar también un tiempo para autocuidarnos y para sanar también, ¿no? Porque venimos justo de una escuela del periodismo donde el periodista no podía jamás doblegarse, romperse emocionalmente, no se le tiene que notar nada, él no tiene que sentir nada, tiene que ser un héroe, en el sentido también muy masculino, ¿no? Y hollywoodense, de valiente, no sufre, no siente, no nada, ¿no? Entonces,
sí es cierto que hay como que se rompe de alguna forma un tabú y hay un grupo de mujeres periodistas en México y en muchos otros países, por supuesto de América Latina, que han empezado a poner atención a este aspecto que es fundamental, ¿no? La salud emocional y mental de los periodistas. Sí, creo que el haber encontrado dentro de este camino un colectivo donde estaba Marcela Turati, donde estaba Daniela Rea, donde estaba Daniela Pastrana, donde estaba Telma y otras, Elia, ¿no? O sea, muchísimas, que es la red de periodistas de a pie, que fueron las primeras que se dieron cuenta de que nos estábamos deshaciendo. Y entonces, dentro de todo esto, es poder encajar, entrar, ¿no? Acudir a escuchar cómo lo estaban afrontando otras colegas. Porque una de las cosas que tiene la fotografía es que tiene mucho romanticismo, ¿no? O sea, tiene todo este romance de yo soy el que va a venir a hacer el gran papel de salvar, de decir, de visibilizar, de un montón de cosas, y ahí se te ve el alma, ¿no? O sea, sí es cierto que puedes hacer todas estas cosas, pero también es muy complicado cuando te das cuenta de que no lo puedes lograr. Y cuando no lo puedes lograr, viene una frustración interna compleja porque en México, como decía hace rato, vuelve a pasar otra cosa más fuerte y luego otra más y otra llena de barbarie y otra llena que rebasa lo inimaginable, ¿no? Entonces, cada vez que empiezas, o sea, sí vas creando una costrita, ¿no? De resistencia, te vas volviendo más, no dura, sino un poco más resistente a los testimonios, a las pláticas, a las charlas, y vas comprendiendo que no nada más es México, que eso es algo que me encantó, por ejemplo, en la experiencia con los talleres de Javier García Márquez, en el festival, que vas entendiendo que desafortunadamente, ¿no? Pero vas abriendo los ojos y te das cuenta que está replicado en toda la región o en todo el mundo. Y eso te hace sentir un poco como no estamos tan solos, no nos está pasando solo a nosotros, esto tiene que ver con una macroeconomía mucho más grande y hay que echarle bola, o entonces todavía más, ¿no? Con otras colegas de fuera para poder resistir. Y ellos nos han enseñado aprendiendo a organizarnos, a crear un medio de comunicación independiente en su momento, ¿no? A crear ahora Marce con Quinto Elemento Lab, con Alejandro Chanik. Entonces creo que todos estos proyectos fueron un gran aprendizaje de otro aprendizaje que ya habían tenido otros que ya nos llevaban a la vanguardia. En las fotografías, por ejemplo, yo le llamo al colectivo que ahora está, que se llama Desde Nosotras, que somos un montón de fotoperiodistas mexicanas, que yo les decía, ellas llevaron la vanguardia y nos abrieron una brechita, ¿no? Una callecita de terracería donde no había esta profesión tan bonita que es la de la mujer fotoperiodista. O sea, había fotógrafas, pero las primeras fotoperiodistas en mi país empezaron a publicar en los años 70 con firma. Antes tenían todos los seudónimos del mundo. Entonces, ¿por qué no era una profesión para mujeres? Porque aunque nadie lo quiera creer, y de eso creo que hay que hablar mucho, es que somos muy nuevas en esto. Empezamos a votar en los 50, empezamos a trabajar realmente en un país como el mío en los 70, ¿no? Salimos al combate, ¿no? Casi casi a las calles. Y hay que estar preparadas para eso porque el mundo es hostil, pero además, pues, hay quienes son madres, hay quienes empezaron a trabajar y no les hacían el reconocimiento debido. Y entonces en esta pequeña brecha que nos abrieron, estas fotógrafas hermosas en la generación, hace 3 generaciones, nos enseñaron que era un caminar hermoso y bonito, que sí se podía, y yo, por ejemplo, espejearme en alguna de estas grandes fotógrafas mexicanas, pues me llenó de inspiración y me dio la fuerza para poder decir, ah, mira, ella es fotógrafa, yo también puedo ser. Y ese ejemplo pues nos llevó adelante. Pero sí, efectivamente, el cuidarnos ha sido cada vez más complejo porque las cosas que abordamos son difíciles y no tenemos la capacitación, pero sobre todo en nuestras regiones, como supongo que es un poco en América Latina, en África, en Asia,
no tenemos ese apoyo emocional en general los periodistas. O sea, el impacto de la violencia nos es tan normalizado porque entendemos que nosotros no somos el foco, como tú decías, nosotros no tenemos por qué ser, pero sí. Entonces, pero sí tenemos que entender que somos parte, y eso nos lo dijo alguna vez en Aluna, en una capacitación que tuvimos de contención, nos dijo, ustedes tienen que entender que son parte de un contexto y ese contexto forman parte de ustedes, su familia, ustedes son personas, les está pasando. Y entonces ahí remontamos y dijimos, bueno, pues vale, habrá que hacernos cargo. Y eso es algo muy argentino, hacerte cargo. Sí, sí. Hacerte cargo de ti mismo, hacerte cargo de lo que te puede pasar, pero también hacerte cargo de tu familia. Aprende a explicarles, ¿no? Cómo es que estás haciendo esto, por qué estás haciendo esto, hazte cargo de las cosas que estás investigando y hazte cargo del equipo. Y eso es, creo que, una de las responsabilidades más complejas, porque cuando tienes un equipo bajo tu responsabilidad, estás decidiendo, en el caso de México, puede ser hasta por el bienestar, ¿no? Por la salud, por la vida, por el bienestar emocional de tu equipo. Mónica, ahora que hablabas del ejemplo de las fotógrafas que te precedieron, que las precedieron, ¿tú hay algún momento en el que recuerdes que te hayas dado cuenta que eras fotógrafa, pero una fotógrafa mujer, digamos? Hay un punto que te dice a ti, tú no, o sea, tú, tú eres mujer en el ejercicio, digamos, de tu trabajo y que te haya dado un golpe de realidad. Sí, acá todo el tiempo te lo recuerdan, ¿no? Es muy... la hostilidad, por ejemplo, yo les decía a las chicas cuando empezamos este pequeño contexto de la exposición, es que el país ya es hostil, la calle es hostil, ¿no? O sea, un poco de lo que está pasando ahora con la pandemia es con toda esta contención, justo eso, ¿no? El ambiente es hostil, el aire es hostil. Entonces, el problema con el crimen organizado es que nunca sabes qué cara va a tener. O sea, quién realmente los representa. Puede ser el jefe de la seguridad pública, o puede ser el gobernador, o puede ser cualquiera. Entonces, una comunidad entera, ¿no? A donde justo nada más te paraste a comer. Entonces, eso es como estar todo el tiempo, lo llaman un poco en los animales como estar con el sentido de alerta. Nunca puedes bajar la guardia, siempre tienes que estar atento, casi en todos tus 5 sentidos, pero además tienes una gran desventaja que tú como es en realidad el mundo, es que eres una presa fácil, una presa mucho más fácil, porque puede ser que seas menos resistente al correr, o puede ser que seas menos o seas más vulnerable a la hora de golpear, ¿no? Entonces todo esto te hace o te va, yo le llamo puntos, ¿no? O sea, como que va bajando tu sangrita y a la hora del Street Fighter no tienes la misma capacidad, ¿no? Y te capacitas. Entonces, pues ahora que estamos asistiendo, que asistimos muchas a la capacitación de las woman, yo les llamo la superwoman, tenemos la oportunidad de entender cuáles son, sí, nuestras desventajas, pero también nuestras ventajas. Y desafortunadamente, por ejemplo, en México, en una cobertura yo estaba siguiendo antes de hacer geografía los asesinatos de feminicidios en el Estado de México. Y llegué en mi coche en la madrugada, yo tenía un radio como todos, ¿no? Donde pasaba la información de la policía, me fui en mi coche, llegué y uno de los peritos, un funcionario público, me dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué no es que yo ahora mismo te podría violar? Y entonces, o sea, tienes que tener una agilidad de respuesta. Yo a ti ahora te podría violar, te dijo. Ajá, o sea, el primer impacto de ojos yo creo que fue igual que el que ahora otra vez al recordarlo vuelvo a hacer, ¿no? Como que, pero después fue como una agilidad, o sea, desarrollas como una agilidad y entonces yo le dije, bueno, pues sí, pero todos mis colegas llegan en 5 minutos, todo el mundo sabe que estoy acá porque yo alerté esta cobertura y pues te van a cachar, ¿no?
Y entonces como que, y ahí es donde aprendí que ir en colectivo es muy importante. Nosotros en México, cuando empezamos la cobertura de la violencia, entendimos que no podíamos ir solos ni solas, que teníamos que ponernos de acuerdo, que había momentos en donde el crimen organizado todavía estaba presente o alrededor, entonces podíamos llegar pos, ¿no? Nunca antes. O son como empezar a leer códigos que ibas pues experimentando, que tus amigos ya no eran los militares ni los marinos, ¿no? Que nadie de estas personas significaba seguridad. Entonces, pues los años después nos dieron la razón, pero entendimos que teníamos que trabajar en conjunto. Que hay en México en estos 10 años que siguen, no se ha terminado, ¿no? Pero se le conoce como estos 10 años de violencia cruel o fuerte. Pues muchos de nosotros quedamos pues mal, ¿no? O sea, estar en este estado, imagínense estar en este estado de alerta 10 años y estar en este estado de anímicamente de desgaste ha dejado a muchos de mis colegas y ahí creo que hay una diferencia muy grande porque así como nosotras nos dimos cuenta que somos vulnerables, desafortunadamente creo que hay una parte en que se deposita demasiada responsabilidad en los colegas hombres entre ellos mismos, pero también dentro de la sociedad y dentro de muchas cosas. Entonces, ser endeble, entenderte endeble, es algo en donde se tiene que seguir trabajando. Y en nuestras regiones, como decía, en América Latina, entender que se necesita mucho trabajar en la salud mental, que necesitamos seguir poniendo esfuerzo en cómo estamos asimilando el primer rebote de la violencia y ahora cómo estamos resintiendo el segundo rebrote de esta pandemia. Mónica, te voy a hacer una última pregunta y después pasamos que ya tenemos varias preguntas que nos han llegado de las personas que nos están siguiendo. Pero ya hemos hablado muchísimo, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero Mónica habla en plural siempre. O sea, habla de equipo, de colectivo, de grupo, de la bola, como decimos en México, de ir en bola. Y hablemos de esto, del periodismo colaborativo. Además, no voy a olvidar jamás una imagen ahora en el último festival, Gabo, de 2019, que Mónica fue, además participaste en 2 equipos que ganaron el premio, uno en innovación y otro en cobertura, y la imagen era hermosa, o sea, eran subiendo con los 2 premios una bola de gente, ¿no? A recibir el premio, y luego a la hora de los agradecimientos la lista era infinita, pero fue como muy emocionante ver que el periodismo se puede hacer así, que cada vez se va a hacer más de esa manera. Tu experiencia trabajando con diversos equipos y bueno, consiguiendo, ¿no? Consiguiendo ponerse de acuerdo, conseguir ponerse de acuerdo. En fin, ¿cómo has vivido todos los procesos? Bueno, voy a empezar por la parte bonita. Okay. Pues es que yo creo que hay que aprender a reconocer y reconocernos, ¿no? Entender que el colectivo, por ejemplo, los diarios no se hacen solos, ¿no? O sea, un gran periodista no puede ir del unisolo con un gran editor, sin un gran editor, ¿no? Un gran fotoperiodista no es lo mismo sin la gran estructura del equipo fotográfico de la cual aprendes todos los días, ¿no? Cuando estás ahí, cuando estabas ahí sentado, ahora ya no, ojalá y quién sabe si eso vuelva a regresar, pero antes estabas ahí en la redacción toda la tarde, o sea, te ibas, chambeabas en la mañana y regresabas y estabas ahí con ellos, eran tu familia. Ahora una de las partes que entiendes es que pasas más tiempo con ese equipo o con los equipos que con tu propia familia. Entonces, luego es como raro porque decían, es que tienes, o sea, el terapeuta te decía, es que tienes que probar otro tipo de amistades, ¿no? No, es que no puedo, es que están en mi trabajo, son mis amigos, ¿no? Están ahí todo el tiempo, pero además los quiero. Entonces, creo que esa es la parte hermosa y una de las fotógrafas, de las primeras fotógrafas italianas lo decía, pues se vuelve ese equipo de redacción, se vuelve tú en alguna réplica de tu manera de comportarte, ¿no?
Entonces, este enjuague, ¿no? Es muy, muy enriquecedor porque vas aprendiendo del otro. Y luego, pues igual tienes como todos estos desgreños, ¿no? Y algunas cosas salen mal, pero creo que cuando uno entiende que cada uno puso algo, ¿no? La pimienta, entonces si a alguien se le pasó de sal, ¿no? Tiene que estar alguien más que diga, no, esto no era tanto. Entonces creo que ese es el equilibrio horizontal del que todos quisiéramos que fuese así, aunque alguien siempre tiene que comandar. Ahora en la última experiencia con María Teresa yo decía, no, tú tienes que comandar porque si no este barco es... y en algún momento tienes que, ¿no? Tienes que decir que sí sigue y que no sigue, ¿no? El ser tan horizontal también puede ser un error, ¿no? O sea, sí vamos a empezar a hablar de esta parte, porque entonces todos mandan y son un montón de voces, como cuando nadie está moderando, ¿no? La conversación, entonces todo el mundo quiere hacer su propio estilo y creo que eso no funciona porque se nota al final del producto, pero siempre entender o abrir el escucha es importante, porque no todos lo sabemos todo, muchos nos equivocamos. Eh, y creo que el escuchar a alguien que a lo mejor estaba por ahí lejos y solo se dio cuenta que por ahí no era la flecha que realmente tú querías, ¿no? O que esa foto no, o sea, eso no hace, o esa nota no está aportando nada al proyecto. Cosas así son las que uno tiene que agradecer al final, ¿no? Porque si dices, claro, es que él tenía razón o ella tenía razón en hacerlo. El escuchar creo que es una de las principales, entender que sí tiene que haber alguien que tenga que cabecear, ¿no? Pero también la lluvia de ideas. Creo que hay algo que a mí más me ha gustado en este proceso, es cuando justo tienes esa como, ¡cling!, a las 3 de la mañana y dices, ¿y si lo hacemos así, no? Y entonces yo casi siempre tengo como unos cuadernillos y eso ahí empiezo, ¿no? A anotar y empezamos igual en un viaje con Dani Rea y empezamos a crear una que se llama Mujeres ante la Guerra y yo le decía, pues sí, es que si replicamos y hacemos y ¡tin!, ¿no? Y entonces justo ese llega, o sea, esa como pequeña idea, foco se prende y luego se junta con otro y empieza una reunión muy interesante donde, o primeras juntas, donde esta lluvia de ideas te empieza a formar como la base de lo que sería el primer proyecto, ¿no? Como los cimientos. Y eso pues es muy sencillo, yo hago dibujitos, ¿no? O sea, ahí si quieren ahorita pongan el de Dani, A ver, entonces, sí. por favor. Un poco como se hizo Migrantes de Otro Mundo, pero tenemos como, para mí amo los mapas, no sé por qué nunca estudié geografía, pero por ejemplo, esta es mi casa, bienvenido. Ok. Entonces, usted disculpe, pero más o menos así es, ¿no? Cuando yo vivía en otro departamento tenía una pared negra de gis y ahí dibujé geografía del dolor. Pero entonces así empieza uno como a entender y luego ya visualizándolo en esta macro, ¿no? Puedes ir viendo qué es lo que te está fallando hasta el nombre de un país, ¿no? O sea, porque estaba mal escrito en el mapa. Entonces, ahí es donde tú empiezas a enriquecer y cuando llamas a los ilustradores, que por ahí, si quieren, le pasamos a otra, ahí empiezas a entender como cuáles eran, quiénes estaban, por dónde iban viajando, ¿no? Si hay una errata, corriges rápido y en la parte creativa, de la parte que yo trabajo mucho con ilustradoras e ilustradores, eso es una de las partes más emocionantes y favoritas de mi parte, ¿no? Si quieres, Dani, pasamos a lo de los muñequitos. No sé si ya solo esa. Esa es hermosa porque justo ahí empiezas a distribuir, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve Ronnie, ¿no? Y Okay. luego por acá no sé quién, pero luego está tachado, no, ese no era. Y así vas poniendo orden en tu cabeza, pero eso siempre te va a hacer referencia y vas a poder regresar. La parte del arte en este tipo de proyectos es fundamental, ¿no? O sea, tener un gran diseñador o diseñadora o ilustrador o ilustradora te va a permitir que puedas salirte de una de las cosas convencionales. Yo, sobre todo cuando hay limitantes,
¿no? O sea, no, es un recurso muy bonito que yo aprendí, por ejemplo, cuando estuve en Colombia, ¿no? Cuando me traje muchos libros y entonces empecé a ver cómo estaban haciendo todo. Y también entendí cómo en Argentina, ¿no? Estaban haciendo fotográficamente proyectos de resistencia de memoria mucho más enriquecedores. Entonces, tomando como referencia muchas cosas de esas, entendí que que tenemos la oportunidad con la ilustración de colocar cosas que no podemos recrear, irnos a historia o meter con animación cosas que podemos seguir conversando y que en este andar, ¿no? También puedes distribuir en donde justo no, donde justo es el tamaño y el lugar de la fotografía, donde justo es o tiene que ir contado con un video o un documental. Y entonces ya vas entendiendo cómo tus historias se van a ir acomodando poco a poco para que tengan esta primera como visualización mental en ti. Sí, Y sí, luego sí. ya todo es más fácil de explicar. Entonces, por ejemplo, con Cadena de Mando, con Dani Rea y Pablo Ferri, nos encantó trabajar con un ilustrador porque era muy difícil tomar como referencia la tortura. No sabíamos cómo las fotos son horrendas. En el país de las 2000 fosas nos ocurrió lo mismo. Las imágenes son muy destructivas, muy fuertes, muy duras. Tenemos un gran problema ya de por sí con la invasión visual agresiva constante en las redes sociales y esto nos permite con la ilustración, por ejemplo, en Cadena de Mando pudimos recrear algunos de los expedientes de los militares. Entonces, además no es nada más como un que va a quedar chulo, ¿no? O que va a quedar bonito, sino que tiene una finalidad para que muchas audiencias de diferentes edades se vean, ¿no? Identificadas y sea más plástico, pero sobre todo más relajante, porque hay que cuidar a las audiencias cuando les contamos este tipo de historias tan fuertes. Gracias. Bueno, te hago llegar algunas preguntas. ¿Cuál es el sentido, Mónica, de hacer imágenes cuando todos somos fotógrafos con nuestros celulares y que Instagram es muy genial? Pues mira, yo creo mucho en la democratización de la imagen. Amo los proyectos colaborativos. Entonces, creo que ahora tenemos más que una desventaja, es una gran ventaja que todo el mundo piense y crea y se sienta, ¿no? Y cree imagen, porque eso te ayuda a empezar a autorreproducirte, ¿no? Ante el mundo. ¿Qué hacemos cuando nos hacemos fotografías, selfies, un montón de cosas que se quedaban en los álbumes viejitos de las familias o en las fotos de 15 años de las... Solo se hacían referencias específicas, los 15 años, las fiestas, entonces todo el mundo era hermoso. Y ahora tenemos la oportunidad cuando hay todo el tiempo un ojo, ¿no? Viendo lo que sucedió en Estados Unidos con los asesinatos de las personas. Y yo pues siempre pongo como referencia esos videos. Las injusticias de la brutalidad policíaca nos han dejado un gran aprendizaje a los periodistas porque si no, no podríamos corroborar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, esa testificación con ese teléfono vale más que muchas cosas, que muchas otras cosas, ¿no? Después se puede recrear y hacer un montón de cosas importantes, que fue lo que se hizo con el trabajo maravilloso de todos los colegas en Estados Unidos, todos los fotógrafos que asistieron a hacer imágenes profesionalmente de las manifestaciones. Entonces, no es algo que se choque, es algo que se complementa y que justo podemos, y por eso hablo de la armonía de la participación, porque justo por eso, y de eso se trata, de ir acompañándonos y de ir documentando, ¿no? Para no permitirles, y esto es algo que yo aprendí en un taller cuando empecé con lo de geografía, no permitir a los otros, pero que además lo dicen mucho los chicos que hacen de arquitectura forense en Londres, vamos a demostrar, vamos a poner esto, vamos a colocar estos discursos por sobre lo que durante muchos siglos nos tuvieron y nos dijeron y nos colocaron y, no era, y sabíamos todo el tiempo que no era una verdad.
Te preguntan, ¿qué aportan las mujeres fotógrafas al fotoperiodismo? ¿Por qué es importante y qué hace única esa mirada? Pues yo siempre contesto con Graciela Iturbide en México. Es que cuando uno ve, ¿no? O sea, yo admiro muchísimos fotógrafos mexicanos, pero si a mí me dicen con quién yo me identifiqué en algún momento, quiénes eran mis referencias, siempre lo fueron estas grandes mujeres, ¿no? O sea, para mí la fotografía de Graciela Iturbide ni siquiera era una concepción, era como de algo que pudiese encontrar en otros lugares o en otras referencias, ¿no? O sea, era alguien que estaba viajando por un México mágico, que se permitió ser libre y que quiso tomar todos esos caminos y veredas hermosas y que fue encontrándose a todos esos personajes y nos los fue dejando muy a su estilo, y creo que esa es como una de las mayores referencias para mí. Pero sí crees que hay un valor diferencial, hay una aportación. Buscamos historias diferentes. Yo, por ejemplo, sí creo que abordé la violencia, pero me fui como del lado B, ¿no? O sea, me fui hacia el seno familiar, me fui a buscar al interior de las salas de las casas, ¿no? Y eso creo que es lo que hacemos muchísimo las mujeres, como que tratamos, precisamente porque a veces nos cuesta más trabajo, le damos la vuelta, ¿no? Entonces hacemos un recorrido tal vez más largo. También entiendo, por ejemplo, y lo decía ahora que fue la presentación de las exposiciones, agarramos proyectos para toda la vida. O sea, nos quedamos ahí bastante tiempo y eso creo que también es un poco, no voy a decir que los hombres no lo hagan, ¿no? Pero sí es como una de las cosas que más nos gusta a las mujeres en el caso fotográfico, ¿no? En México, Patricia Arigis, ¿no? Otro tipo de fotógrafas que han ido pues como 5 proyectos de 5 años, ¿sabes? Como de largo, que vas apostando con una foto, no una foto diaria, porque no, pero vas haciendo y construyéndote tu propia historia, y eso es algo que a mí me gusta de las fotógrafas en México, mujeres. ¿Dónde hay y cuáles son los medios, no solo de fotos poderosas, sino de impacto en la conversación pública y en el poder? ¿Existen? Pues creo que sí. A ver, lo que pasa es que ahora para que asombremos es complejo, ¿no? O sea, todo el mundo dice que ya casi lo hemos visto todo, yo no estoy casi, no lo pondría de esa manera, y justo esta pandemia nos pone en ese lugar, ¿no? O sea, nunca vamos a terminar de ver o creer que estamos, o que ya lo experimentamos todo. Pero creo que sí hay imágenes que pueden descontextualizar o tienen el poder para romper, ¿no? Esa historia de poder que han tenido. Y esta, por ejemplo, no es una fotografía, o no sabemos, o no se sabe mucho, pero hay imágenes en donde los fotógrafos, en su mayoría al norte del país, de mi país, empezaron a trabajar mucho la violencia, y había cosas que empezaban a contradecir, ¿no? Los discursos. O sea, empezaban lentamente, pero iban rompiendo. Y yo sé que funciona de una manera más lenta, porque somos como los fotógrafos y fotógrafos somos como un gotero, así, ¿no? Pero al final rompemos. Entonces ellos empezaron a trabajar, y digo ellos porque en su mayoría son hombres. Eh, bueno, está Alicia Fernández, pero ella, en Chihuahua, ahí en Juárez, pero ellos empezaron a poner, ¿no? La visualización en estas imágenes tan duras de violencia. Empezaron cuando todo el mundo quería no saber nada, ¿no? Y azarosamente, como que eso empezó a asimilar en el inconsciente colectivo que sí existía la violencia. Y después se corroboró que existía una violencia de Estado. Entonces, eso justo es lo que nosotros hacemos de una manera, fotográficamente de una manera muy lenta, pero que sí es posible, porque todos los archivos de esos fotógrafos, o
toda la historia de esos fotógrafos y fotógrafas, pues está ahí y ya nadie la puede borrar. Claro. Mónica, vamos a ir terminando y quisiera que acabáramos con lo que les planteamos, les preguntamos a todos nuestros invitados a este ciclo de charlas, que es que hagamos un ejercicio de pensar en el futuro, de pensar cómo es para ti ese mejor periodismo que está por venir, cómo es ese periodismo del futuro o cómo te gustaría a ti que fuera. Creo que el aprendizaje que tuvimos en México es, por lo menos con los asesinatos, empezamos a entender que tenemos que dejar detrás al lobo estepario que quería subir la colina solo. Tenemos que entender, o fuimos aprendiendo, que todos podemos entrarle a una historia y que nos podemos ayudar cuando alguien ya está quemado, ¿no? Cuando alguien está cansado y podemos ir abordándolo de esa manera. Creo que está mucho mejor por venir porque están sucediendo cosas, por lo menos acá, que periodistas, o sea, que las investigaciones periodísticas fueron referencia. Entonces, pues sí, la frase queda perfecta, ¿no? Lo mejor está por venir. Pero también tiene que ver con que ya lo dijeron, ya hubo un trabajo y creo que esa parte es con la que nosotros nos quedamos así como bajamos el aire, respiramos profundo, ¿no? Y decimos, creo que lo hicimos durante todo este tiempo bien, en contrarrestar, en desdecir y que todos estos colegas pues tienen la oportunidad de sentirse de alguna manera dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Lo digo por Javier, lo digo por todos los fotógrafos y fotógrafas, por Rubén, por Miroslava. Yo sé que es difícil arribar al futuro sin ellos, pero creo que es nuestra oportunidad para dignificar este gran, pues, el mejor oficio del mundo, ¿no? Lo decía muy bien. Entonces, queremos agradecer que seguimos vivos. Eso es lo mejor. Pues muy bien, Mónica, pues con este también homenaje, ¿no? A todos esos periodistas mexicanos, pues valientes, ¿no? Pero que se quedaron en el camino, pues con este homenaje cerramos esta conversación. Muchas gracias. Y ojalá que sí, que el mejor periodismo que está por venir pues sea justo eso, un periodismo colaborativo, valiente, un periodismo también honesto y riguroso, pero también un periodismo que, como ya hemos dicho aquí, apueste por la belleza, apueste también por que sea un periodismo alegre y que un periodismo que nos saque de nuestras zonas de confort, que eso a veces viene muy bien, y que sea un periodismo que dude, un periodismo que se cuente desde la complejidad, ¿no? Desde la diversidad, desde la complejidad que vivimos. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y celebremos justo eso, que ahora se están haciendo, por ejemplo, estos proyectos colectivos regionales. A mí eso creo que puede apuntalar y da mucho ánimo y fuerza para todos, porque aprendemos del otro, ¿no? Aprendemos de los que ya nos han ido enseñando y también nos da la oportunidad de aportar un poquito de nuestra parte. Muchas gracias. Y bueno, yo les agradezco también a quienes están del otro lado de la pantalla.